Un saludo para todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio a esta clase en el día de hoy. Un saludo para los nuevos estudiantes que apenas están ingresando y los que ya vienen recibiendo las instrucciones, las enseñanzas. Para todos ustedes les deseo las más ricas bendiciones del Señor Jesús a esta clase del Instituto Bíblico Avivamiento Pentecostal. El tema que vamos a revisar el día de hoy es un tema supremamente importante y tiene que ver con el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos sobre la Gran Comisión está totalmente conectada con el Espíritu Santo. No puede haber Gran Comisión sin el Espíritu Santo. Es imposible porque realmente el predicador, el promulgador, el anunciador del mensaje del Evangelio no son seres humanos. Los seres humanos son instrumentos puestos, establecidos en las manos de Dios. Quien realmente extiende esta salvación es el Señor Jesús a través de su misma presencia, la presencia del Espíritu Santo. En esa comisión que hemos venido estudiando y que se encuentra en Mateo 28, 18, 19 y 20, en el versículo 20, donde está la fórmula, el secreto, el método para llevar este evangelio a un mundo que no tiene la tecnología que hoy en día sí tenemos. La única manera y la manera sabia que Dios empleó es a través del sistema de redes de comunicación. Él estableció el sistema de que había que formar discípulos y a través de esos discípulos formados enviarlos a predicar el mensaje del Evangelio y estos a otros y estos a otros y así hasta lo último del mundo, hasta los confines más remotos de la tierra. Y eso se cumplió alrededor del año 100 después de la predicación del Evangelio por el Señor Jesucristo. Alrededor del año 100, iniciando el siglo II, ya prácticamente el Evangelio había llegado a todos los confines de la tierra. En el siglo II se inició la persecución, inclusive la persecución se arreció, no es que iniciara, comenzó desde el primer siglo. Pero ya la consolidación del Evangelio, la predicación de los que fueron llamados padres de la iglesia, que fueron los hijos de los apóstoles, a los apóstoles se les dio su posición como apóstoles, iniciadores, fundadores del sistema que llevaría el evangelio a todo el mundo, pero de ellos siguieron otros que no los vamos a tratar ni dando nombres, pero los vamos en algún momento a mencionar. Entre ellos Ireneo, entre ellos Clemente, la gente que se convirtió por la predicación de los apóstoles, ellos continuaron desde el primer siglo hasta el segundo siglo, llevando el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Pero noten ustedes que la era apostólica siempre se identificó con la predicación de la palabra unida, totalmente unida al movimiento, al ministerio, a la obra del Espíritu Santo. Él es el encargado. Cuando el Señor dice en el capítulo 28, versículo 20, la segunda parte del texto 20, dice: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se está refiriendo a la presencia del Señor porque físicamente ya no estaba, pero sí estaría en la presencia del Espíritu Santo, teniendo claro en cuenta que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero lo dice claramente, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Eso es corroborado por el texto cuando dice: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabanzas al nombre del Señor. El tema de hoy será recibiréis poder. Precisamente
Cuando el Señor les da la comisión a sus discípulos, capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 8, el Señor, desde la comisión del apóstol Lucas, del escritor Lucas, Él les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. Pero inmediatamente les da la comisión en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Él dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Realmente la predicación del Evangelio no es una predicación de palabras meramente humanas. Es la predicación de la palabra de Dios, que encierra un poder tan grande que puede desatar los poderes del cielo en favor o en beneficio de las personas que han de oír este mensaje de salvación. Nosotros estamos enfrentados a fuerzas infernales de características muy grandes, muy poderosas. Esas características nos impiden a nosotros predicar el Evangelio como simplemente palabras. Por eso el apóstol San Pablo dijo, cuando fui a vosotros, no fui con palabras de humana sabiduría, ni retórica, ni mensajes hermosos o hermoseados por la retórica. No eran poemas que entretienen al hombre y sublimizan los idiomas del mundo. El mensaje del Señor es un mensaje de poder y solamente el Espíritu Santo puede dar la unción necesaria y suficiente para llevar ese mensaje hasta lo más profundo del corazón, liberar la mente de los poderes de Satanás, traer al hombre a los pies de Jesucristo, convencerlo de sus pecados. Es decir, eso se necesita un poco más de simplemente la predicación de palabras. Si falta el Espíritu, podrá haber sabiduría de palabras, pero no la sabiduría de Dios. Los poderes de la oratoria, pero no el poder de Dios. La demostración de argumentos y la lógica de las escuelas de ese tiempo filosóficas, pero no la demostración del Espíritu Santo, con su destello deslumbrante que convenció a Saulo camino a Damasco. Esa misma demostración portentosa cuando fue derramado el Espíritu Santo en el aposento alto y los discípulos fueron llenos del poder de lo alto. La lengua más tosca, como la fue la de los discípulos, hombres sin letras, de vulgo, hombres comunes y corrientes, sin intelectualidad, esa lengua más tosca puede someter al silencio a los más avesados adversarios, dominarlos, contenerlos, vencerlos. Con su fuego podían despojar el camino de todas las trampas que el diablo hubiera colocado en ellos para arruinarlos o destruirlos, tal como lo hacen las llamas impulsadas por el viento recio en medio de los más espesos bosques. En la Gran Comisión no existen facultades propias. Aquí tenemos que despojarnos de nuestros criterios, de nuestro yo, de nuestras capacidades. No existen facultades. Aquí estamos hablando es en otro nivel, un nivel muy fuerte, es el nivel espiritual con el que nos estamos enfrentando. En la Gran Comisión no existen facultades propias, ni lo que se adquiere por méritos propios, ni en la universidad, ni en la erudición, ni el conocimiento. La salvación del hombre solo puede provenir del Espíritu de Jesús, pues es exclusiva de Jesús, solo de Él y para Él. Y solo Él puede otorgarla. La obra del hombre se reduce exclusivamente a la de un vaso utilizado por Dios o a la de un instrumento colocado en las manos del maestro. El mayor mérito del hombre es ser escogido por Dios, que es un total privilegio para todos los que estamos predicando ese mensaje. El mayor mérito que nosotros como seres humanos tenemos
es haber sido tenidos en cuenta para cumplir esta misión. Y el logro más alto, la recompensa divina por su labor. El creyente, hasta que no sea investido del poder del Espíritu Santo, no importa cuán grandes sean sus talentos, ni sus condiciones naturales, ni sus capacidades innatas, jamás el hombre logrará equiparar la vida a la altura de las exigencias del reino de Dios, porque el reino de Dios son manifestaciones de poderes. Es exactamente por ello que los discípulos debieron esperar en Jerusalén con solemne y ansiosa súplica hasta ser investidos del poder de lo alto. Y déjeme explicarle algo más. En el momento en que el Señor se reúne con sus discípulos para encomendarles o darles el gran mandato de la gran comisión, es el día 40 de su resurrección. Pero el aposento alto es su próximo paso, su próximo destino, porque ellos debían estar en el aposento alto, seguramente instrucciones más internas, más íntimas, o recomendaciones que no las encontramos en la Biblia. Pero de ese día de la promulgación de la Gran Comisión al día de Pentecostés pasaron 10 días. Estoy absolutamente seguro que no duraron 10 días encerrados. Tuvieron que esperar porque el Señor les dijo, no se vayan, deben esperar. Y más adelante les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pasaron 10 días. Me imagino que no estaban jugando naipes, ni jugando dados, ni viendo televisión porque ni siquiera la había. Me imagino que en ese lugar no estarían echando chistes o cada uno contando sus propios alcances, sus propios logros personales. Ellos estaban enfocados totalmente a llegar a un estado de unanimidad que es la que se necesita para que el Espíritu Santo se manifieste en cualquier grupo, en cualquier organización, en cualquier sociedad. Y eso es lo que dice la Biblia, 10 días buscando la presencia del Señor, encerrados en el aposento alto, de tal manera que dice la Escritura textualmente, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes. Todos tenían muchas dificultades, tuvieron muchos problemas. Personas de lo normal y lo natural del mundo son personas con conflictos, problemas, no tienen una cultura, no tienen un manejo ético en las relaciones interpersonales. Es un poquito complicada la situación de estos discípulos tan de baja condición mental e intelectual. Ellos tenían problemas de envidias. 2 hermanos se acercaron a medianoche a decirle al Señor, Señor, tenemos una petición los dos, que cuando estemos en tu reino, mi hermano está en la izquierda, y él escogió el mejor lugar, a la derecha. Pero no se dio cuenta que los demás lo estaban siguiendo. Y ellos no vieron a nadie cuando empezaron a hablar con el Señor, y ya todos aparecieron, estaban pendientes unos de otros, habían guerras, resentimientos, y dice la Biblia que se enojaron. Tenemos la condición de los Boanerges, los hijos del trueno, que cuando Jesús fue rechazado, le dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los destroce, los queme, los arrase? Y el Señor tiene que decirles, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Alabanzas al nombre del Señor. Fueron 10 días de intensa búsqueda. Y si nosotros acudimos al libro de Joel, que es el que nos profetiza desde el Antiguo Testamento la venida del Espíritu Santo, hay un detalle, hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Entre el capítulo 1 y la mitad del capítulo 2 del libro de Joel, porque después de la mitad del capítulo 2 viene la profecía
sobre el advenimiento del Espíritu Santo, hay 3 textos diferentes donde se habla de ayuno. En el capítulo 1 se menciona la importancia del ayuno, en el capítulo 2 comenzando la importancia del ayuno y luego continúa con texto largo sobre la importancia de ayunar, dándonos Joel las muestras de lo que se necesita para que el Espíritu Santo pueda manifestarse. Me agrada de los 3 textos el texto que dice: buscad a Jehová con ayuno, lloro y lamento. Y ese es el secreto que hemos tenido nosotros en este proceso de año y medio para llevar un avivamiento prácticamente a todo el país. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Dónde está el Espíritu Santo hoy? Es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo. Esas iglesias que anteriormente predicaban un evangelio con el Espíritu Santo, preconizaban continuamente, constantemente acerca de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, ya no predican Espíritu Santo. Yo recuerdo en los tiempos, ya soy una persona de edad, pero yo comencé mi vida cristiana a los 17 años. Empecé a servir a los 18 años. Tuve a mi cargo una obra a los 19. Todo esto está rodeado de una cantidad de exigencias que tenían las iglesias de ese tiempo. Una persona se bautizaba hoy y todo el tiempo, hermano, ya recibió el Espíritu Santo. Hermano, ya habló en lenguas. Y era una presión. Todo el tiempo estábamos en ayuno, en oración, íbamos a vigilias, íbamos a campañas. No perdíamos absolutamente nada hasta el día que fuimos llenos del Espíritu Santo. Yo personalmente duré algunos meses en esa lucha. Yo recibí el Espíritu Santo al final de una campaña en la ciudad de Palmira, las campañas inmensas que hacían en el tabernáculo. Terminó el evento y yo no recibí el Espíritu Santo. Y el último día fue un domingo y no recibí el Espíritu Santo. Pero esa noche, a medianoche, sin estar cantando, sin estar orando, sin estar llorando, invocando al Señor con ayuno, lloro y lamento, yo ayunaba mucho. Sin estar buscándolo, el Espíritu Santo me tomó. Y mi vida cambió a partir de ese momento. Ya viene la dirección de Dios, es el Espíritu Santo el que utiliza nuestros vasos para llevar ese mensaje al mundo. Pero uno se pregunta, ¿dónde está el Espíritu Santo hoy? En las iglesias que ayer lo predicaban incesantemente. En el mundo se ha levantado una doctrina que se llama neopentecostalismo, o en otra palabra, nuevo pentecostalismo. Neopentecostalismo es la doctrina que en ese momento está haciendo furor por todo el mundo. Pentecostalismo se refiere a todo aquello que tuvo que ver con el día de Pentecostés, cuando 120 hablaron en nuevas lenguas y 3,000 personas fueron bautizadas ese día. Ese es el pentecostalismo del aposento alto o del día de Pentecostés, fuego y Espíritu Santo. ¿Dónde está eso hoy en día? El hombre se ha contagiado, se ha enriquecido, como dice el mensaje de la iglesia de la Odisea, que es el mensaje para los últimos tiempos antes del levantamiento de la iglesia. Dice, soy rico, me he enriquecido. Hoy en día tenemos cantidades de personas enriquecidas, llenas de dinero, llenas de propiedades, carros lujosos. Eso es lo que uno observa en el neopentecostalismo. Las neveras llenas de comida, el estómago, el vientre lleno de comida, hasta no poder. Ya no hay búsqueda de Dios. Y ya hoy queremos reemplazar el Espíritu Santo con preparación, con capacitación. Hay iglesias neopentecostales que en lugar de exigir si han recibido el Espíritu Santo, no lo han recibido como antes, en el siglo pasado, en aquellos años del 60, 70, y un poquito parte del 80, porque el pentecostalismo empezó a desaparecer, comenzando los años 80.
Ya todo eso desapareció. Ya no hay esa búsqueda de Dios. Y a cambio, hemos reemplazado el Espíritu Santo por otras cosas. Pero déjenme decirles, y para la próxima clase yo les doy los textos, que hay 3 razones por las cuales no podemos predicar ese evangelio sin el Espíritu Santo. Primero, el Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Segundo, porque el Espíritu Santo es Jesús. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. No dijo, vayan a otro, a mí. Y beban. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían tiempo futuro de recibir, porque aún Jesús no había sido glorificado. El que tenga entendimiento, entienda como dice la Escritura. La Biblia habla de Jesucristo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Creído en el mundo, predicado, recibido y predicado, visto por los ángeles. Creído en el mundo. Y dice la Biblia, recibido arriba en gloria. Inmediatamente Jesús da la gran comisión. 2 ángeles son testigos de su partida. Ese día es recibido arriba en gloria. Él pudo haber venido inmediatamente en la forma del Espíritu Santo y llenarlos ahí, pero no estaban preparados. Por eso les dijo, quédense en Jerusalén. Ellos tenían que arreglar asuntos personales. Como dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes. Hoy las iglesias neopentecostales están predicando un evangelio sin el Espíritu Santo. Un evangelio por intereses monetarios. Y ahí tenemos profesionales predicando el evangelio detrás de un ingreso mensual. Hoy en día tenemos predicadores diciendo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero aquí está el mensaje del Espíritu Santo. Pero vosotros decís que sois ricos, de ninguna cosa tengo necesidad, lo tengo todo lo he adquirido, mi vida es fácil. Ya no tengo necesidad de ayunar ni de buscar porque ya todo lo tengo. Pero es cuando el Señor dice, pero vosotros sois pobres. Pueden tener mucho dinero en sus bolsillos, pero son pobres espiritualmente y de espíritu. Ciegos. No se dan cuenta de lo que está sucediendo en sus vidas. El levantamiento de la iglesia está a las puertas y se van a quedar millones de almas que tuvieron en su mano la predicación del evangelio puro, pero la desecharon por un evangelio fácil, de 1000 colores, a gusto de la gente. Pobres, ciegos, desnudos. Visten los mejores trajes, pero desnudos espiritualmente. Miserables. Miserable viene de miseria. Eso es lo que es la iglesia neopentecostal hoy en día. Esa es la razón por la cual estamos a través de este instituto bíblico retomando lo que se ha perdido. Que prediquen ese mensaje con el poder que solamente puede venir del cielo. Pareciera que las grandes manifestaciones del Espíritu Santo que conmovieron al mundo desde el tiempo de Pentecostés hasta el tiempo de la calle Azusa, con cientos de miles de conversiones y las grandes demostraciones prodigiosas de señales, milagros, sanidades divinas, fueran asuntos del pasado. Pero tenemos que tener en cuenta que el verdadero evangelio, este evangelio, el Señor dijo, y será predicado este y no otro. Este evangelio, el de las Escrituras, el evangelio bíblico, el evangelio del Señor, el evangelio de las señales. Pueden haber miles de evangelios en este mundo, pero si no tiene las señales, no puede ser el evangelio del Señor. Tenemos que volver a este evangelio para predicarlo, tal como lo exige la palabra del Señor. El escritor sagrado San Marcos dice, id por todo el mundo y predicad
el evangelio a toda criatura. El evangelio. Estamos hablando del mensaje de Dios, el mensaje que salva, el mensaje que contiene el poder del Espíritu Santo, capaz de cambiar la vida de una persona. Y será predicado este evangelio, el evangelio que mencionó Marcos en el capítulo 16, desde el 14 al 18. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere a este evangelio, y fuera bautizado, será salvo. La nueva iglesia neopentecostal dice, sí ve que no se necesita el Espíritu Santo para ser salvo, pero no estudian el texto que sigue. Y la ley de la hermenéutica que dice, examinando el texto, fijándonos en el contexto, porque la Biblia no fue escrita con versículos y capítulos. Los capítulos fueron introducidos en el siglo VIII. Y la división de los versículos en el siglo XII. La Biblia fue escrita como un solo trozo. La Biblia no se puede leer con versículos. Y la hermenéutica dice, no lea un texto como si fuera un todo. Lea el párrafo completo. Y entonces están leyendo los neopentecostales del mundo, porque eso es una doctrina ya mundial, predicar un evangelio sin el Espíritu Santo. Ellos dicen, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí ve que no necesita Espíritu Santo para ser salvo? Pero no leen el versículo que sigue. Y el versículo que sigue dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen qué? El evangelio que menciona Marco en el versículo anterior, que será predicado por todo el mundo. Estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios. Ese es el verdadero evangelio. Nadie se enfrenta a demonios poderosos si no tiene el Espíritu Santo para confrontarlos y vencerlos. Y será predicado este evangelio por todo el mundo. Ese es el evangelio que tenemos que predicar nosotros en este mundo. Con las señales. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Que no está el Espíritu Santo. Ahí está. Está implícito. Una de las señales que tiene el verdadero evangelio es que se tiene que recibir el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas como señal. Dentro de las señales hay protección divina. Tomarán manos serpientes. Si beben corcia mortífera, no les hará daño. Y algo que identifica el verdadero, este evangelio, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. No leamos solamente un texto, leamos todo el contexto. Todo el contexto del Nuevo Testamento es Espíritu Santo. Esa es la presencia del Señor en todo momento. Nosotros no podemos predicar un evangelio sin Jesús. Hacerlo a un lado, sacarlo de la iglesia, es neopentecostalismo. Sin embargo, dice la Escritura, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno, él no se ha ido, lo sacaron, pero no se ha ido, está afuera, porque lo sacaron. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y escucha mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde están las grandes manifestaciones del Espíritu que yo conocí con mi pastor, el hermano Domingo Zúñiga, que fue el que me predicó, me dio el mensaje? Él fue el que me llevó al Señor. Yo eso no lo acepto. Yo no acepto un evangelio sin el Espíritu Santo. ¿Dónde están esas manifestaciones? ¿Será que el tiempo ha pasado? ¿Será que la iglesia se ha modernizado? ¿Será que hemos perdido el verdadero sentido de las Escrituras? Porque los tiempos son diferentes. No, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y decía alguien alguna vez en una reunión, es que lo que pasa es que los tiempos han cambiado y tenemos que ajustar el evangelio a los tiempos. No, Señor, los tiempos se ajustan al evangelio. El evangelio no cambia, es el mismo. Dios no tiene dudas. Dios no va mejorando las cosas en la medida que va pasando el tiempo, ni las ajusta. Dios es perfecto y lo que dice es perfecto. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Dónde están esas manifestaciones con cientos de miles de conversiones y las grandes demostraciones de prodigios, señales, milagros, sanidades divinas? Pareciera que todo eso quedó en el pasado. ¿Cuántos poseen ese poder en el tiempo actual? Hemos ignorado el Espíritu Santo a propósito, lo hemos desconocido, lo hemos hecho a un lado, lo hemos minimizado, hasta ridiculizarlo, lo hemos hecho a un lado, lo hemos desplazado de nuestros templos, con doctrinas concebidas por mentes humanas que le dan con su
racionalidad poca importancia al tema de la presencia del Espíritu Santo, que es la razón principal de esta iglesia, estar en este mundo. Bendito sea mi Señor. Nos hemos habituado o acondicionado a vivir sin Él, a servir sin Él y a ganar almas sin Él. Nos acostumbramos a trabajar sin Él, tal como trabajaron sus discípulos durante toda la noche sin pescar absolutamente nada. 1 hora de trabajo con la unción del Espíritu Santo tendría más resultados que toda una vida de trabajo sin Él. Porque su fruto permanece para siempre. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Decía Juan en el capítulo 6, versículo 63. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, 6. El fruto del Espíritu es a prueba del tiempo y es como el oro, puro, sin mezclas. El Espíritu Santo puede producir conversiones sinceras y la convicción real de su pecado. Únicamente el Espíritu Santo puede llevar al hombre hacia el verdadero arrepentimiento y a través de él es como los hombres pueden ser quebrantados con lágrimas y sollozos ante la presencia de un Dios lleno de perdón y de misericordia. Llenos del Espíritu Santo, nuestras palabras se convierten en flechas ardientes que desgarran el alma y se adhieren en lo más profundo del corazón humano. Llenos del Espíritu Santo, nuestras palabras se convierten en martillo que golpea las conciencias y en espadas que cortan el alma. Solo una predicación ungida por el Espíritu Santo puede cortar a los hombres en sus asientos como una espada afilada, hasta quitarles su fortaleza y convertirlos en indefensos, en niños que lloran ante su soberana presencia. Pregunto a los predicadores modernos, ¿dónde está la angustia del alma que se convierte a Dios? ¿Dónde está la conciencia herida? Las noches de insomnio, los suspiros y los clamores y la terrible convicción de pecado. ¿Dónde están los sollozos y las lágrimas de los perdidos? Que solo la presencia del Espíritu Santo puede producir. ¿Cómo encontrar al Espíritu Santo? Si buscáramos a Dios, al Dios de las señales, como buscáramos cualquier otra cosa que nos interese en la vida, las señales nos seguirían como en el pasado. Si redefiniéramos nuestros caminos y camináramos por las sendas antiguas de la humillación y la búsqueda incesante de Dios en ayuno y oración, con toda seguridad no seríamos avergonzados. Solo en las agonías del alma en oración intensa, las noches y los días en oración y ayuno profundos, las horas interminables de intercesión continua, junto a las más enconadas luchas contra los poderes espirituales de las tinieblas, hasta vencerlas, es como podríamos mirar de nuevo la obra del Espíritu Santo en nosotros. La conversión de las almas requiere de esfuerzo, sufrimiento, lágrimas y una intensa y sincera búsqueda de Dios. La oración ferviente, la oración conjunta y la oración perseverante permiten las condiciones necesarias para mantener vivo y vigente en nuestras vidas el fuego del Espíritu Santo. Es solo de rodillas ante el trono de Dios que somos gigantes e investidos del poder de lo alto, llenos del Espíritu Santo. Es como el alma rebosante de esa maravillosa influencia que sostendrá a los hombres de Dios en su misión de salvarse a sí mismos y salvar al mundo. Dios les bendiga, mis queridos estudiantes. Dios les bendiga a todos.